Buenos días, hermanos, que Dios nos bendiga. Amén. Hoy hay alguna gente que no está porque andan en algunas otras cosas, Sí, amén. pero gloria a Dios, aquí estamos los que llegamos. Amén. Alabamos y glorificamos a Dios porque Dios es bueno para siempre. Aleluya. Jesús es Dios. Aleluya. Ahí está el Hijo. Gloria a Dios. Antenoche yo me desperté como 5 veces orando por la familia de Yamilé, y estaba también Jesús metido en el asunto, ¿verdad? Y un asunto serio. Toda la noche, cuando me despertaba, oraba, y dormido me estaba soñando en lo mismo. Yo creo que toda la noche amanecía hasta con sueño en esa guerra. Pero uno dice, qué raro, ¿qué es esto? ¿Por qué esto es tan raro? Cuando me doy cuenta que llama el síntoma que habían variado muchachos de Yamilé. Digo yo, qué cosa, como Dios, ¿verdad? Que lo pone a interceder a uno, hermano. Si uno ni cuenta se da lo que está pasando. Pero Dios sí. Y una de las cosas que me llama la atención es que un balazo le pasó cerquita del corazón. Los 2 tiros eran de muerte. El otro le echa por acá y le sale por acá, dañándole hasta los dientes, qué sé yo. Pero una de las cosas que digo yo, qué tremendo, cómo Dios le guardó a este muchacho la lengüita. Porque al pasarle aquí, podía haber desbaratado la lengua. Y no sé por qué, me vino esa curiosidad a mí. Dios le libró la lengua. No se la tocó, ¿verdad? Y entonces digo yo, qué maravilloso es Dios. Ahora, cuando pasan estas cosas, son muy feas, pero yo estoy seguro que son para bien. Porque nosotros los humanos nos cuesta mucho volvernos a Dios. Y una vez le decía yo a la hermana Odita, que a veces uno vuelve a ver para arriba hasta que tenga una cama en el hospital. Entonces, si quiera o no, tiene que ver para arriba. No busca a Dios, no se guarda, anda como quiere. Y entonces a veces Dios permite el sufrimiento, el dolor. A veces no hay enfermedades que vienen porque vienen, ¿verdad? A veces hay cosas que suceden para bien, aún para bendecir toda una familia en medio del dolor, del sufrimiento. Entonces, le doy gracias a Dios, ¿por qué? Porque eran 2 balazos de muerte. Y Dios le libró de uno y le libró del otro. Hasta le libró de desbaratarle la lengua. ¿Cómo que uno queda mudo? Usted se desbarata la lengua y no puede hablar más. ¿Se imagina? ¡Qué misericordia! ¡Qué misericordia más grande! La del Señor. Aún en la prueba usted puede ver la misericordia de Dios. Entonces, le doy gracias a Dios por ponerme a orar en la noche por esta familia. Y Dios tuvo misericordia. Gloria a Dios. De este muchacho. Familias que han conocido la palabra, han escuchado la palabra de Dios y se descuidan, pero Dios quiere presente que esa persona ya conoce del Señor. Es muy importante. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Vamos a ir a la palabra. Gloria a Dios. Hoy hablamos de testimonios
yo le decía ahora a Raúl que el Señor en mí ha hecho es como una total de un montón de cosas. El Señor hace mucho tiempo me sanó la columna. Ya estaba en el hospital para hacerme la cirugía y el médico me dijo que no tenía nada, me mandó para casa. Ya estaba listo. Un año casi de no poder ni trabajar ni hacer nada. Después padecía de un dolor de cabeza, se desapareció. Tenía problemas en los riñones, el Señor me los sanó. Los pulmones, o sea, me ha hecho una sanidad total en mi cuerpo. Y yo, gracias, Señor, porque la palabra es verdad. Amén. Y Él nos sana. Él nos libera. Él nos sana. Amén. Gloria a Dios. Hoy traigo una palabra. Estaba estudiando por ahí y el Señor me llevó una palabra muy conocida, pero requete conocida, que hasta queda casi vergüenza predicar. Pero yo sentí, Señor, que tengo que hablar de eso. Entonces voy a hablar de eso. Gloria a Dios. Vamos a ir a San Juan, libro de San Juan. Gloria a Dios. Vamos a hablar de un hombre con mucho conocimiento, maestro de la ley, no cualquier persona, pero este hombre estaba igual a cualquier hombre del mundo, no había nacido de nuevo. Y me mostraba el Señor a mí que hay mucha gente creyente que no han nacido de nuevo y son creyentes y tienen mucho conocimiento, pero no han nacido de nuevo, están viviendo como dicen en acá. Por eso le digo, le estoy hablando de una palabra muy conocida, pero el Señor me la refrescó de esa manera, que posiblemente muchos de nosotros necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder entrar al reino de Dios, que ese es el problema. Y me mostraba Dios también que hay pastores, evangelistas, gente que sirve a Dios, pero no ha nacido de nuevo. Viven en la casa mal, con su familia mal, con la gente mal, son gente predicadores y todo, pero problemáticos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Cuando una persona ha nacido de nuevo, tiene que ser automáticamente una nueva criatura. Entonces esa palabra de hoy, aunque es una palabra que todos la sabemos de memoria, todos tenemos que nacer cada día de nuevo, hermano. Que levante la mano el que no tiene que nacer de nuevo aquí, o todos los que nos escuchen en cualquier lugar. Todos necesitamos hacer ajustes en nuestra vida, necesitamos algunos cambios en nuestras vidas. Amén. Para entrar al reino de Dios. Nicodemo no era cualquier hombre, era un hombre muy preparado y un hombre consagrado, era un hombre que tenía conocimiento. Él se dio cuenta que Jesús lo que hacía lo hacía porque Dios estaba con él. Nicodemo sabía eso, no creo que llegamos tan ignorante, él sabía. Dice, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo sabía eso. Nicodemo sabía eso. Nadie podía hacer las cosas que Jesús hacía si Dios no está. Por eso vino a Jesús, pero vino de noche, porque le tenía miedo a la gente, como hay mucha gente en Ojacha y Cultura. Le tienen mucho miedo al que le dirá. Yo cuando me convertí al Señor andaba la Biblia escondida.
no me la viera, porque le tenía miedo a la gente. Y ese es el error más grande, porque la gente, ¿a quién va a salvar la gente? A nadie. El que nos salva es Jesús. Bueno, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. La cita. San Juan 3, Juan. San Juan 3. San Juan 3. Hermano, este hombre sabía, era muy preparado y sabía que Jesús había venido de Dios, pero este hombre necesitaba lo que Jesús tenía. Aunque él era un hombre muy importante y para él posiblemente Jesús era una persona no muy importante, que posiblemente Jesús vivía en la casita de José y María en la casita humilde. En cambio, Nicodemo era un hombre poderoso, era un hombre, esa gente era gente poderosa, vivían en palacios, en lugares tremendos. En cambio, Jesús no, pero él necesitaba lo que Jesús tenía. Amén. Aunque él tenía mucha preparación, mucho conocimiento, mucha sabiduría humana, pero él necesitaba lo que Jesús tenía. Entonces vino a hacerle preguntas a Jesús. Él necesitaba, él sentía que él necesitaba, porque él decía: este hombre es un hombre de Dios. Qué lindo cuando una persona puede entender eso y puede discernir a un hombre de Dios. Amén. Y a veces el hombre de Dios nadie lo vuelve a ver por su apariencia. ¿Qué puede hacer Corrales? La gente se va a la apariencia. A una persona bien preparada, con muchos títulos, ¿verdad? Y en un Mercedes-Benz, un hombre preparado, y la gente se fija mucho, como decía un hermano anoche, en la fachada, pero desconoce lo que hay dentro de una persona. Porque una cosa es la fachada de una persona y otra cosa lo que en realidad es delante de Dios. Y ahí es donde más de uno tiene problemas a veces, porque ve la personalidad y se fija en la personalidad, pero lo que hay dentro solo Dios lo conoce. Amén. Entonces eso le pasó a Nicodemo, aunque Nicodemo sí reconocía que Jesús tenía algo muy grande, que él no lo tenía con toda su preparación. Amén. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga, no lo puede ni ver. El que no nace de nuevo se queda fuera. Y eso fue lo que Dios me mostró que les hablara. El que no nace de nuevo de verdad está fuera del reino. Ay, hermano, qué duro eso. No, no es duro, es que es cierto. El que no nace de nuevo no puede entrar. No puede entrar. Por eso usted ve mucha gente con mucho conocimiento, pero descuida. Descuida. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Está esforzándose, pero no ha nacido. Dios, lo que Jesús le dijo muy claro es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo bien? ¿Puede acaso
por segunda vez en el vientre de su madre. Nicodemo está totalmente humano, hablando humanamente. El gran maestro de Israel, el gran fariseo, el gran maestro de Israel, Nicodemo, está hablando totalmente palabras humanas. No entiende las palabras espirituales. ¿Por qué? Porque está fuera del reino. Está fuera del reino, no puede entender lo que es espiritual. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo confunde más todavía. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya le está haciendo una división del nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Y usted le pregunta a la gente del mundo, viviendo como quieren, y dice, no, todos somos hijos de Dios. Pero esta le ha predicado a la gente, todos somos hijos de Dios. No, el Señor dice, es necesario que el hombre nazca de nuevo. No te maravilles de esto. Y le dijo, no te maravilles de esto, de que os dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde viene, de donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes a dónde viene ni a dónde va. Así también es el que es nacido en el Espíritu. Es totalmente otra vía, es un nacimiento en el Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Él no sabía que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo había nacido humanamente, y estaba muy preparado, pero espiritualmente no había nacido. Y el nacer de nuevo es cuando la persona, Cristo, entra en su vida y toma control de su vida. Ese es el verdadero nacimiento. De cierto digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestra testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis que dijere cosas celestiales? O sea, si no entendía ni siquiera las cosas terrenales que Jesús está hablando, con cosas naturales, ¿para qué entiende? ¿Cómo entendería las cosas espirituales? Nadie sabe el sonido, sino nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí le terminó Jesús de aclarar a Nicodemo lo que es la salvación. Venía por medio de Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que ahí le quedó a Nicodemo un poco más claro. Y claro que se convirtió, porque después aparece con otro por ahí cuando Jesús fue enterrado. Él creyó. Nicodemo nació de nuevo. De nada le sirvió su preparación, su estudio.
de nada. Imagínense que dice la Biblia que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, señales y prodigios y maravillas. Entonces os declararé apartados de mí, hacedores de maldad. Hombres famosos, predicadores famosos, muy usados por Dios, pero nunca, hermano, qué triste esto, hermano, pero nunca nacieron de nuevo. ¿Se imagina? Hombres que llevaron a miles de gente al Evangelio, gente usada por Dios con señales, milagros y prodigios, pero nunca nacieron de nuevo, nunca dejaron de hacer el mal, porque ese es el problema. Nunca dejaron de hacer el mal. Hombres muy usados, pero hombres malos. Nunca dejaron de hacer el mal. No pudieron nacer de nuevo. Y Jesús lo dijo. No es que yo lo estoy diciendo, Jesús lo dijo. Muy claro. Muchos me dirán en aquel día: en tu nombre hicimos milagros. Y eso va a suceder allá. Y prodigios y maravillas. Entonces les declararé: apartados de mí, no los conozco. Hacedores de. Jesús no le dijo: sí, ustedes. No le dijo: ustedes sí me sirvieron. Eso no está diciendo es que no les sirvieron, sí, claro. Pero les sirvieron, pero nunca dejaron de ser humanos. Y ahí está el problema. Eso es lo que más o menos Dios me ministraba a mí, y ayer Dios me estaba ministrando eso. Yo, pero Señor, esta enseñanza es muy vieja, pero todos estamos en este problema. Amén. Todos necesitamos nacer de nuevo cada día. Todos necesitamos nacer de nuevo. Como dijo Víctor Anchía, necesitamos algunos ajustecitos. Algunos ajustecitos. Usted lleva la carga ahí, va el mecate, la linga o el mecate flojo, hay que socarlo, porque se puede caer. Y así es nuestra vida. Hay algunos ajustecitos, algunas puertas abiertas, hermano. El enemigo no necesita que usted le abra la puerta. Si hay una ventana media abierta, por ahí se mete. O hay una abertura ahí en la pared, él se mete. En cualquier oportunidad él aprovecha para atacar. Entonces tenemos que tener los muros bien asegurados, espiritualmente hablando. Porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Continuamos. Ahora en otra palabra más conocida, que fue lo que yo empecé a predicar hace 48 años, cuando me convertí al Señor. Lo que yo empecé a predicar hace 48 años. Eso es lo que vamos a ver. O sea que estamos llenando un mensaje hoy. Gloria a Dios. Porque estamos hablando hoy de qué? De la salvación. Estamos hablando hoy de la salvación. Y como dijo el apóstol Pablo, yo temo, oiga, Pablo dijo: yo temo ser el arma para otros, ser bendición, y yo mismo ser eliminado. Para la pandemia estuve conversando con un pastor que fue conmigo con Mireia. Le reservo el nombre, fuimos a visitarlo. Y me dijo, oiga, fue sincero, me dice: Pierre Corrales, yo creo, porque estaba la muerte muy grave en esos días, que la congregación mía que el Señor tiene hoy, quizás nadie se va. Y me quiso decir que hasta él estaba en peligro. Qué terrible, hermano. Y me lo dijo. Querías testigo de eso. Me lo dijo. Él sabía cómo estaba su congregación.
Dice, yo creo que si el Señor viene hoy, ninguno se va. Y me quiso decir que hasta Él estaba ahí. Y nosotros tenemos que tener seguridad. Tenemos que tener seguridad que nos vamos con Cristo. Porque hoy puede venir. Tenemos que tener seguridad porque ya Cristo pagó el precio. Eso no depende de nosotros. Pero tenemos que nacer de nuevo. Ese es nada más el problema. Tenemos que nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. San Juan 3:16. No tiene ni que abrir la Biblia porque ustedes lo saben de memoria. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando hoy de la vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo vino a salvarnos. Amén. 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 Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Decía el hermano ayer que fue el único que vino y puso la mirada en el pobre. Usted sabe una cosa, que el pobre toda la vida ha sido desdichado. Pero ni a las piedras benditas. Ha sido desechado. Y no ha sido tomado en cuenta por nadie. Pero ayer en la enseñanza que daba Mireya de Huacas, estuvo hablando de eso. No es tomado en cuenta. Y cuando manda a preguntar Juan el Bautista, ¿eres tú el que había venido? Esperamos otro. Y Jesús le dijo a los que vinieron a los discípulos de Juan: hoy he hecho fuera demonios, abre los ojos a los ciegos, le abren los oídos a los sordos, hago milagros, resucita muertos, y a los pobres, oiga, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Aleluya. Es el único, desde todo el Viejo Testamento. Los pobres no aparecen. Y hasta ahora son esclavos. Ahora, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Entonces dice, según dijo Juan, si este es Jesús, que piensa en el pobre. Y dice la Biblia un salmo: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque del día malo Jehová lo librará. Amén. Santo. Amén. Sea inteligente. Sea inteligente, ore por el pobre. Aquel que no tiene nada, aquel que no tiene ni qué comer. Si puede darle comer, dele. Y ore por él, bendígalo. Amén. Bien, oiga bien, es como otra promesa es esta: el que bendice a Israel, Dios lo bendice. El que maldice a Israel, Dios lo maldice. El que bendice al pobre, Dios lo bendice. El que da al pobre, presta a Jehová, y Jehová le devuelve a usted más de lo que usted da. Hay oportunidades de buenos negocios. ¿A quién le gusta aquí los buenos negocios? Hay oportunidades de buenos negocios. Dele al pobre y va a recibir bendición. Pero ¿cómo se le ocurre? Porque la Biblia así lo dice. Amén. Así lo dice. Mire, cuando usted le quita la hambre a la familia, comen llorando. Comen llorando. En San José me dice un señor, estaba sentado en una cena, todo sucio, que le diera dinero
me quedé viendo, digo, si le doy dinero, al menos compro una ropa. Había una soda por ahí cerca, me fui y compré una comidita ahí para llevar. Y le llevé un platito de comida ahí. Y le llevé un fresquito. Y ese hombre empezó a comer y a llorar, comer y llorar, comer, y me volví a ver a mí, comía y lloraba. Hermano, ponga a llorar a la gente. Ponga a llorar a la gente. No se mire la condición, se mire el que necesita. Amén. Yo predicaba el domingo pasado de... ¿Qué hay que hablar el domingo pasado? Visitar a los adultos mayores. Visitar a los adultos mayores. Sí, no, pero también de sí, o sea, visitarlas, recuerda, visitar los hospitales, visitar las cárceles, visitar los enfermos, ¿verdad? Todo eso también era el mensaje del domingo pasado. Y un hermano Matambú obedeció, el hermano Eliezer obedeció. Me dice, hoy voy a visitar 4 adultos mayores, con otro hermano por ahí. Y dice que uno lloraba, porque nadie lo visitaba, ni la familia. Y ese hombre, ese adulto mayor, lloraba y lloraba, abrazado con Eliezer, con el hermano y con los hermanos. Y hasta el hijo de él estaba llorando. Hermano, ponga a la gente a llorar, obedezca. Yo le dije a usted que el que obedecía iba a ver testimonios hoy. Íbamos a ver testimonios. Amén. Póngale el ojo a alguna persona, usted. A Jenny González. Cualquier persona por ahí, adulto mayor, que tal vez no es muy estimado, y usted llega, le lleva la visita, le lleva un poquito y le da un abrazo. Yo estaba viendo a don Evelio Quiroz ahí en la clínica. Ya anda ahí, ¿verdad? Ya no es Evelio Quiroz, ya hace 10 años. Y le digo a la hija, déme un momentito. Y lo agarro a don Evelio y le doy un abrazo. Y lo vi conmovido. ¿Quién le da un abrazo? ¿Quién le puede dar un abrazo? Al principio lo vi como que se quedó así, sintió raro. Permítanme abrazar, le di un abrazo. Hermano, hágalo. Y usted verá va a haber lágrimas, usted va a ver, y va a ver la bendición. Y Dios bendice. Amén, Dios bendice. Gloria a Dios. Aleluya. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Todo el que cree en Jesús es salvo. Pero ¿qué significa creer? ¿Qué significa creer en ese? Todo el mundo dice que cree. El que cree en Jesús se aparta del mal. Eso es una señal. ¿Ah? Sí, todo el que cree en él va a andar como en la luz. Tiene que haber un cambio. Y eso lo hace solo el que nace de nuevo. El que no nace de nuevo no puede. No puede, hermano. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esa luz que es Jesús. Amén. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mismo problema, porque sus obras eran malas, igual que los que hacían milagros. Hacían muchas cosas buenas, pero también hacían mal. Y yo siempre he dicho, más bien yo no, la palabra, yo nunca he encontrado en la Biblia
que Dios haya bendecido algún pecado. Dios no bendice el mal. Dios no bendice el mal. Lo perdona, pero no lo bendice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Es que no puede una persona hacer lo bueno, también hacer lo malo. Dicen los de aquel lado, dicen, el que peca y reza, empata. ¿A dónde dice la Biblia eso? El que peca y reza, empata. Es decir, voy a empatar los pecados con un rezo. ¿Quién le dijo eso? Por eso es que se muere la gente sin. Y he visto mucha gente rezando todavía la persona viva y ya lo está sacando el purgatorio y todavía viva la persona. Hasta que ¿cómo era? Un día vi un rezo ahí y digo, qué cosa más terrible, qué ceguera. Y yo respeto a los demonios de idolatría más terrible. ¿No? Qué terrible. Pareciera mentira. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que permanece en la verdad, más el que permanece en Cristo, esa es la verdad, más el que permanece en la verdad, viene a la luz para que sean manifiestas sus obras, que son hechas en Dios. La Biblia habla en Apocalipsis aún de los tibios. Yo los quiero fríos o calientes, porque tibios. Y tibia es una persona que trata de ser cristiano, de servirle a Dios, pero también hacerlo mal. No es que le voy a decir que no vamos a fallar, todos los días fallamos al Señor. Claro que sí, fallamos, hermano. Pero Dios quiere que nos esforcemos cada día a morir a esa vieja naturaleza. Amén. Y acá se vamos a terminar. Gloria a Dios. Lucas 12:35. Gloria a Dios. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Hermano, ¿cómo bien que Señor? Que hoy suene la trompeta. ¿Ah? Que hoy suene la trompeta. ¿Qué dice usted? Estaba usted como el pastor que me dijo a mí que consideraba que ninguno se iba. Qué tristeza el pastor, ¿verdad? Que hoy suene la trompeta, ten seguridad que usted se va. Que usted no se queda aquí. No por nuestra justicia, sino por el sacrificio de Cristo, pero tenemos que tener esa seguridad. Amén. Amén. Aleluya. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ceñidos vuestros lomos, ¿está? Y vuestras lámparas encendidas. Que no seamos como las vírgenes, ¿verdad? ¿Recuerdan? Las vírgenes tienen lámparas encendidas, pero no tienen aceite. Y nosotros tenemos que estar preparados, las vasijas encendidas y las vasijas llenas de aceite. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, los cuales su Señor cuando venga les halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Porque aquí está hablando directamente de Jesús. Él quiere que estemos preparados,
que estemos preparados, bien preparados. Hay gente, hermano, que cuando se topa a alguien ahí, hermano, hasta que se le para el pelo, bravo, está en problemas. Una persona ahí está en problemas. ¿Cómo cuesta eso? ¿Cómo cuesta? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Romanos 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que esforzarnos. Hermanos, somos débiles. Somos débiles. Ustedes y yo somos débiles. El Señor sabe. El Señor sabe, hermanos, que somos débiles. Pero el Señor quiere ver por lo menos que nos esforcemos. Amén. Que nos esforcemos. Amén. Amén. Romanos 8, versículo 5. Gloria a Dios. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El que no ha nacido de nuevo piensa en esto, piensa en lo otro. Y hay gente que hasta cosas que no son buenas las hacen y las santifican. ¿Y quién dice que es malo tomar? ¿Y quién dice que es malo bailar? ¿Y quién dice que es malo esto? ¿Y quién dice que hasta predicadores que viven hablando cosas así, hermano? ¿Cómo se les ocurre? ¿Por qué? Porque no quieren dejar el mal. Eso es el problema. Y entonces lo santifican. El pecado lo santifica. Lo santifican. Por eso hoy hay tantos desórdenes, cosas tan terribles. Un pecado tan terrible, hermano, como es la rebelión. Que la rebelión empezó ahí arriba cuando el Señor mandó a Satanás abajo. La rebelión, el dueño, el padre de la rebelión es Satanás. Y todo el que se mete en rebelión está en el lado del diablo. Pero la gente lo ve como nada. La rebelión, la murmuración, que hasta la hermana de Moisés le cayó lepra. Y en las iglesias abunda. La rebelión, la murmuración, el famoso chisme, que la gente más bien, hasta hay programas en la televisión de chismes para divertir a la gente. Usted todavía no lo ha visto. Hermano, el chisme es una obra diabólica. Quiera Dios que ni esté cerca de nosotros, que Dios nos guarde. Amén. Todas esas cosas hay que irlas dejando. Cuando alguien me habla mal de un hermano, no le ponga cuidado. Una vez recuerdo que Julio tenía la puerta ahí. Si el que viene a mi casa no me traiga chismes. Y posiblemente él también habla a la gente. Porque así es. Pero hermano, son cosas, pecados que decía una vez un predicador, que los chismes no son buenos, pero divierten. Todas esas cosas tenemos que dejarlas en el nombre de Jesús. Tenemos que estar preparados. El hombre, tenemos que nacer de nuevo. Y todo el que nace de nuevo, todas esas cosas tienen que ir dejando. Hay tantas. Si empezar a citar cosas, hay cantidades de cosas. Pero con la ayuda de Dios, hermano, vamos a ir cada día consagrando nuestras vidas. Y cuando usted consagre las vidas, hermano, va a haber mucha bendición. Amén. Yo no me daba cuenta. Un día de estos abracé a un joven y yo no sabía. Y se quedó que no se movía, y más bien como temblando. Lo vi ahí, casi tamaño rato, 15 minutos quizás. Y yo, ¿qué es esto? Hermano, esa bendición que hay en nosotros. Hermano, esa bendición que hay en nosotros, hermano. Aún un abrazo de un hijo de Dios bendice al otro. Oiga, con un abrazo
con un saludo. Lo bendice, hermano. Porque en usted está la presencia de Dios. Y es que eso es lo que tenemos que anhelar. Que la presencia de Dios esté en nosotros. Porque si la presencia de Dios está en nosotros, vamos a contaminar de esa presencia a la gente, hermano. Amén. De esa bendición. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan. Oiga, ¿qué pasa? Piensan. Hay que ver la mente de una persona carnal, mundana. Es terrible. Terrible. Yo he visto hombres, hermano, que pasan a la señora bien hermosa, un poco económica de ropa, hermano, hasta que le quieren salir los ojos. Terrible. Y posiblemente las mujeres igual, cuando ven a alguien ahí. Porque están ahí en eso. Y si no puede mucho, se consigue el celular y empieza a buscar ahí. Quiere refrescar sus ojos con el pecado, con lo malo. Es cierto, es mentira. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El que es del espíritu, cuando ve algo raro ahí, mejor quita la vista. Mire, porque los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos, ¿qué dice? Pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. El hombre espiritual dice: hombre, voy a ir a orar. Esta semana voy a ayunar. Voy a ir a visitar a aquel adulto mayor que está enfermito. Voy a ir a hacer la obra de Dios. Una persona espiritual está pensando en las cosas espirituales, en las cosas buenas. Mira, me di cuenta que hay una familia que no tiene que comer. Y ahí tengo yo una olla de carne que la voy a botar, voy a llevársela. ¿Entiendes? Pensando en lo bueno. Gloria a Dios. Y el que siembra el mal, el bien, Dios lo bendice. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Vea que no me han salido de las primeras que estuvimos viendo, de Nicodemo y de Juan 3:16. No me han salido ahí. Voy no miento. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El que se ocupa del pecado termina mal. Muere espiritualmente. Mal. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y usted es un instrumento que está preparado, como me tomó el Señor de mi antenoche, a interceder y a orar por algo que ni sé qué es. Pero Dios sí sabía que había un peligro terrible de muerte. Un poquito y ese balazo le destruye los oídos, los ojitos a este muchacho, como le dije antes, la lengua. Pero a veces una oración de un hijo de Dios, de una hija de Dios, evita cosas terribles. No dejemos de orar, no dejemos de interceder, no nos cansemos, dice el Señor, de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y la Biblia dice que el impío no se cansa de hacer el mal y no se acuesta
hasta que haya hecho caer a alguien. El impío es incansable a hacer lo malo. Y hablar de impío es de creyente apartado. Pero cuando la persona está en el Espíritu, siempre va a tener el deseo de servir a Dios. Siempre va a estar, hermano, como con un hambre de servir a Dios, de servirle a la gente. ¡Qué bendición! Porque ¿sabe qué? Esa bendición no es solamente para usted, es para sus hijos, es para sus nietos, es para su familia. Cuando usted hace el bien, eso está ahí en la presencia de Dios. Esas oraciones suyas, eso que usted hizo bueno, está en la presencia de Dios. Para su bien, para su bendición. Hay padres de familia, tal vez no creyentes, que han dejado a sus hijos marcados con maldiciones, que llegan a ser viejos y si no claman a Dios de verdad, esas maldiciones los siguen y después siguen a los hijos también de esa persona. Lo he visto yo. Cómo viene la herencia del papá y la recibe el hijo y después la pasa a los nietos y va la maldad de generación en generación. Eso hay que cortarlo en el nombre de Jesús. Para que ya no heredemos maldiciones a los hijos, sino que heredemos a los hijos bendición a los hijos. Espíritus de maldiciones terribles. Para nadie es un secreto, espíritus de alcoholismo. Y usted ve familias que vienen como de generación en generación. El abuelo era alcohólico, el hijo es alcohólico, los nietos alcohólicos, y sí, la maldición. ¿Y cómo cuesta cortar esa maldición? Esas maldiciones. Y otros montones de cosas, de todos muchos tipos de pecados. Por eso es necesario nacer de nuevo. Es necesario, hermano, nacer de nuevo. Y conoceré la verdad, y la verdad nos hará libres. Y conoceré la verdad, y la verdad nos hará libres. Amén. Con eso termino. Yo creo que Dios me habló a mí. Yo creo que Dios me habló a mí de ayer y hoy. Quiera Dios que a usted también, y nos sea de beneficio esto. Amén. Porque uno dice, no, ya yo soy cristiano, ya yo soy cristiano, yo soy hermano. Hay algunas cositas, hermano, que Dios quiere quitar de nosotros. Oiga que se lo digo. Oiga que se lo digo. Yo tengo 48 años de haber aceptado a Cristo. Oiga bien, 48 años. Y yo siento que todavía Dios me está haciendo cambios en mi vida. Todavía, en 48 años. Qué tremendo. Hay cosas que tengo que dejar. ¿Cómo cuesta eso? ¿Cómo cuesta? No es fácil. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta que usted y yo, terminando con esto, hasta que usted y yo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que usted pueda decir, ya no vivo yo, Cristo me está gobernando. Cristo es mi gobierno, Él es el que me gobierna. Padre, te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a los hermanos que escucharán esta palabra en diferentes lugares, Señor. Padre, que esta palabra haga una obra especial en cada uno de ellos y de nosotros. En el nombre de Jesús, porque es tu palabra la que hace la obra. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, Señor. Amén
Y amén. Dios los bendiga.